Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es una presentación realizada por los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Manabí, Manuel Félix López, de la carrera de Medio Ambiente, de la materia de dinámica de contaminantes en el suelo. Nuestro tema es la contaminación del suelo por metales pesados y metaloides. A continuación les presentaré la introducción de nuestro tema. La degradación, que es denominada contaminación, se debe a la presencia de concentraciones nocivas de elementos químicos y compuestos, que son los contaminantes. Cuando encontramos estos contaminantes en concentraciones mayores a las habituales, tienen un efecto adverso sobre algunos organismos. La contaminación del suelo por metales pesados y metaloides en gran parte se debe por lo que es la explotación minera. Reyes 2016 nos menciona que el aumento de la cantidad de microelementos en el suelo, convirtiéndolos a niveles de macroelementos, afectan negativamente a la biota y a la calidad del suelo. Los metales tienden a acumularse en la superficie del suelo, quedando accesibles al consumo de las raíces de los cultivos. Excesivas concentraciones de estos metales en el suelo pueden impactar a la calidad de los alimentos, la seguridad de la producción de cultivos y a la salud del medio ambiente, ya que estos se mueven a través de la cadena alimenticia vía consumo de plantas, animales y a la vez por los humanos. Contaminación de los suelos. El suelo es un recurso finito, lo que significa que su pérdida y degradación no es recuperable en el transcurso de una vida humana, ya que como se ha venido hablando en clases, el suelo es un recurso no renovable por la variable del tiempo, ya que tarda mucho en regenerarse. La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena. Esto quiere decir que altera la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su capacidad para actuar como filtro. También se contamina el agua almacenada en el suelo, es decir, la superficial y el agua subterránea, provocando un desequilibrio de sus nutrientes. Entre otros contaminantes del suelo más comunes se encuentran los metales pesados y también los metaloides. Bueno, los metales pesados componen una serie de elementos que se encuentran frecuentemente en la naturaleza y cuya densidad es igual o superior a 5 gramos sobre centímetros cúbicos cuando está en forma elemental. Cabe destacar que también estos elementos son incorporados durante la etapa de refinación y producción del crudo, en forma de sales incorporándose a su estructura molecular o como catalizadores para permitir su producción y o manteniendo su estabilidad. En el caso de los metaloides, son elementos químicos con propiedades intermedias entre los metales y no metales. Aunque no existe una definición precisa para los metaloides, tienden a poseer dos propiedades generales, en este caso que son semiconductores de electricidad y forman óxidos anfótenos. En orden ascendente con base en el peso atómico, los siguientes elementos se consideran metaloides, como lo son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, antimonio, telurio y polonio. Bueno, en este grupo de metaloides, el arsénico es el más importante desde el punto de vista clínico, ya que se lo considera altamente tóxico. Bueno, en la acumulación de metales pesados y metaloides, primero hay que decir que estos se encuentran presentes de manera natural en la corteza terrestre y algunos de ellos forman parte de los seres vivos, por lo que existen intervalos de concentraciones naturales o basales de estos elementos, ya sea en suelo, en las aguas, en los sedimentos, en la atmósfera y en ciertos organismos, ¿no? En sí, la acumulación de metales pesados y metaloides en suelo es un riesgo para la vida de los organismos y de la salud, y sus efectos negativos van a depender directamente de la concentración del metal y las propiedades específicas que contenga el suelo, ¿no? En lo que es toxicidad, los efectos tóxicos de los metales y metaloides dependen de varios factores, tanto de las propiedades y características de los elementos, como de los factores propios de los organismos. Estos elementos producen diferentes efectos, ya sean observables o no.
Bajo ciertas condiciones en los organismos, estos metales pesados a su vez pueden clasificarse en dos grupos, como lo son el cobre, el zinc y el cromo, que es de la clasificación del primer grupo, y del segundo, que está constituido por el arsénico, cadmio, mercurio y plomo, que en este caso vendrían a ser los más tóxicos. En lo que es exposición a los metales pesados, estos son incorporados al suelo, pueden seguir cuatro diferentes vías, ya sea quedan retenidos en la solución del suelo o bien fijados por absorción, complejación y o precipitación. También pueden ser absorbidos por las plantas e incorporarse a las cadenas tróficas, pasar a la atmósfera por volatilización y movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas. Y bueno, acá tenemos lo que son algunos de los metales pesados que son los principales contaminantes de los suelos, en este caso el cadmio, el plomo, el mercurio, el arsénico y el cobre. Causa de la presencia de metales pesados o metaloides en el suelo. Los metales son persistentes, es decir, no pueden ser creados o degradados ni mediante procesos biológicos ni antropogénicamente. ¿Qué quiere decir? Que estos no pueden ser eliminados ya sea de forma natural o por otros factores. Los metales existen de forma natural, ya sea en rocas, suelos, agua y aire, aunque casi todos en concentraciones mínimas no causan efectos adversos. Es el resultado de la actividad humana lo que va a incrementar estas cantidades en cada uno. La contaminación por metales pesados es problema que ha ido en aumento debido principalmente a las actividades antrópicas. Entre ellas tenemos las actividades agrícolas, las actividades industriales, los residuos domésticos y generación de energía eléctrica. La contaminación de metales pesados se ve ligada a las actividades agrícolas debido al uso de fertilizantes inorgánicos, pesticidas, enmiendas calizas y sobre todo lodos residuales de depuradores. En cuanto a la generación de energía eléctrica, la combustión de carbón es una de las principales fuentes de deposición de metales en el suelo. Las centrales térmicas que usan petróleo pueden ser de fuentes de plomo y níquel. Con respecto a las actividades industriales, las principales industrias contaminantes son las fábricas de hierro y acero, que emiten metales asociados a las menas de hierro y níquel. Las industrias de productos químicos, fármacos, pigmentos y tintes, etc., producen distintos tipos de contaminantes. En general, las áreas altamente industrializadas incluyen arsénico, cadmio, cromo, mercurio, hierro, níquel, plomo y zinc. No hay que dejar a un lado lo que son los residuos domésticos, ya que aproximadamente el 10% de la basura está compuesta por metales. Enterrar estos residuos pueden contaminar las aguas subterráneas, mientras que la incineración puede contaminar la atmósfera al liberar metales volátiles y como consecuencia contaminar los suelos. Por otra parte, las basuras no controladas obviamente son importantes fuentes de contaminantes para el suelo y las aguas superficiales. Seguido de las causas intervienen las consecuencias de la contaminación del suelo por metales pesados. El metal puede ser absorbido por las plantas y pasar de diversas formas a la cadena trófica. Esto quiere decir, pasa de las plantas y de estas a animales e ingesta de dichos animales por humanos o directamente por ingestión humana de la planta. Esto es un gran ejemplo de bioacumulación. Uno de los mayores contaminantes del suelo es el plomo, debido a que llega a los suelos a partir de residuos industriales de la minería. El plomo no solo es un contaminante que erosiona los suelos, también causa grandes daños en nuestro organismo, principalmente en el tejido óseo, pero también en el hígado, médula renal y eritrocitos. La destrucción y el deterioro del suelo son muy frecuentes en las ciudades y sus alrededores. Cuando se arroja la basura al aire libre, esta permanece en un mismo lugar durante mucho tiempo, se fermenta y al filtrarse a través del suelo contaminado, las aguas superficiales y las subterráneas, que están en contacto con él, interrumpiendo los ciclos biogeoquímicos.
Remediación de suelos contaminados por metales pesados. Según Alonso, 2012, las medidas fitocorrectivas consisten en la utilización de especies vegetales para depurar aguas y suelos contaminados. Esta técnica es muy agradable ya que funcionan como filtros, estabilizadoras y almacenadoras de contaminantes metálicos. Es importante tener en cuenta que debido a su naturaleza, los metales pesados no pueden ser degradados por acción biótica o abiótica. Según Corvarrubias 2015, la remediación del suelo pueden ser clasificados en dos, que son físico-químicos y biológicos. Los físico-químicos son aquellos que utilizan las propiedades físicas y químicas de los contaminantes o del medio contaminado para transformar, separar o inmovilizar el contaminante. En los biológicos son aquellos que aprovechan el potencial metabólico de los organismos vivos, que podrían ser bacterias, hongos y plantas, para limpiar ambientes contaminados. Según Navarro 2007, nos menciona que el proceso para que una planta acumule más metales es el siguiente: transporte, quelación, compartimentación, biotransformación, mecanismos de reparación celular. En la de transporte tenemos la entrada y salida de metales pesados al interior de la planta y al interior de la célula. En la quelación, el secuestro de los metales contaminantes mediante la unión a ligandos específicos producidos por la propia planta. Los ligandos son las moléculas que se unen con átomos metálicos. En la compartimentación es el proceso en el que el complejo ligando-metal queda retenido en la vacuola. La biotransformación es el conjunto de reacciones de descomposición implicadas en el procesamiento de los contaminantes. Y los mecanismos de reparación celular son mecanismos que en respuesta al deterioro sufrido restablecen las características iniciales de las plantas. Según Paz 2019, utilizar altas dosis de bacterias Pseudomonas putida aporta a la reducción de mercurio. También, para que exista esto, tiene que ser en suelos con materia orgánica y ambiente donde la temperatura oscile entre 24 a 30 grados Celsius.